Hola a todos, bienvenidos al taller. En esta clase compartiré mi secreto para hacer una cartapesta empleando bastante menos tiempo que la habitual. Y esto no es tema menor. Una técnica ideal sobre todo para artesanos, creativos, que pretenden vender su producto o hacerlo más rápido. Con la filosofía de que nuestro tiempo es oro y también vale dinero, porque el tiempo es dinero. Hice esta clase que espero les sirva y me pareció una linda propuesta para mostrar con fines educativos el proceso de cómo yo lo hago y cómo de esta manera me evito hacer esas capas sobre capas, porque la estructura de cartón o de lo que sea la tenemos que hacer igual. De eso no nos salvamos, hay que hacerlo, pero el tema es luego ¿qué capas de terminación le doy para hacer el proceso un poco más rápido y que nos quede este resultado? ¿Se comprende? Cuando creamos un objeto mediano de cartón y desde cero, como una caja, por ejemplo, un botellón, o lo que se nos ocurra, o cuando revestimos una simple botella de vidrio también, recurrimos a la cartapesta o al papel maché. Pero si empezamos de cero, ¿qué hacemos? Armamos la estructura de cartón o de botellas de plástico o lo que tengamos a mano, ¿sí? Y luego le aplicamos la cartapesta o el papel maché. Siempre necesitamos una estructura. Ahora, pros y contras de la técnica de colocarle papel maché, por ejemplo, o en este caso, el tema de hoy, la cartapesta. Si hacemos una cartapesta con papel de periódico o papel de revistas, el proceso es largo, tedioso, interminable. Eso es lo que nos ocurre, porque tenemos que hacer de 4 a 5 capas para lograr una estructura firme. ¿Y qué utilizan la mayoría de las personas para enlucir el trabajo? Es decir, para darle terminación. Usamos masilla de pared, que si usamos solamente eso puede ocurrir que tengamos grietas. Y eso depende de la marca o de la calidad de la masilla para pared. Y si no, ¿qué es lo más común de utilizar? Gesso casero, que es una mezcla de masilla para pared con cierta proporción bastante a ojo, puede ser, de cola de carpintero. Y para lograr una aceptable capa, para luego poder lijarla y darle una terminación fina, necesitamos sí o sí hacerlo en varias capas, porque con una sola no nos alcanza. Y lijado, y capa, y lijado. Y así es el procedimiento común que vemos en todos lados y el que nos enseñaron. Pero eso tiene una explicación, una razón. La masilla de pared es demasiado fina. Y lo mismo el gesso casero, que está hecho con masilla de pared y cola de carpintero. Tenés que ir capa fina sobre capa fina, porque si no se agrieta. Otra contra, tarda muchísimo en secar. Acá encontramos dos cuestiones. Una es el tiempo que nos lleva y la otra es que tarda en secar. Días de trabajo hasta lograr una superficie lisa y aceptable para nuestro proyecto. Y si lo hacemos con papel maché, de todos modos es parecido, porque luego tendremos que enlucir. El papel maché no es perfecto, tiene irregularidades. Aunque lo sepas trabajar bien, luego lo tenés que enlucir. Enlucir significa la capa de terminación, ¿sí? Ya sea con gesso o con masilla de pared. Y vamos a estar horas y días poniendo capa y lijando, y estamos como igual. Empezamos con la clase, te invito a acompañarme, vamos. Esta es una técnica bastante común cuando queremos armar algo desde cero. Te muestro avanzada una botella con una forma personalizada porque no consigo botellas de vidrio de esta forma para decorar. Por eso la armé desde cero con cartón corrugado. Pero esta clase no trata sobre cómo armar la botella, sino los pasos siguientes que doy para revestir toda esta estructura y que quede con una terminación fina. El procedimiento más común es tapar toda esta estructura y luego revestirla con 4 y hasta 5 capas de cartapesta con papel periódico o revistas. Pero a veces la cinta se hunde y tendremos que poner más capas de cartapesta para nivelarla e interminables capas de gesso o masilla de pared para el mismo fin. En lugar de hacer esto, solo coloco cintas espaciadas para que me sostengan la dura cartapesta de una sola capa que le haré. Y utilizaré este papel craft que cubre el cartón corrugado, que es grueso y muy resistente.
En varios videos anteriores expliqué cómo separarlo rápidamente sin que se rompa. Te lo vuelvo a explicar. Rociamos el cartón con un poco de agua, masajeamos la capa de papel suavemente, esperamos un par de minutos y lo retiramos muy fácilmente. Entonces, mi truco para hacer una cartapesta firme en una sola mano es la piel del cartón. Rasgo el cartón en trozos. Siempre lo mantengo algo humedecido porque se adapta mejor a la forma y es más fácil de pegar así. Y pego con cola vinílica. Las tiras de cinta de papel las coloco sobre la estructura según lo que necesito, en las zonas muy abiertas, no a toda la botella. Harán de soporte para que el papel grueso no se hunda. Y la dinámica así es rapidísima, porque el papel es grueso. Si lo tuviese que hacer con papel periódico o de revistas, tendría que cubrir toda la botella con cinta para que el papel no se hunda. Y con esto logramos ahorrarnos unos cuantos pesos sin gastar cinta de más. Dejo secar bien esta sola capa de cartapesta y así nos queda ya básicamente revestido. Y para darle dureza y un acabado fino, utilizaré mi receta de arcilla sin horno casera, de la cual dejo enlace a la clase en donde enseño a prepararla en la caja de información y al final de este video. También podríamos usar arcilla comprada. ¿Por qué utilizo arcilla casera y no papel mallé? Porque deseo un acabado fino sin dar tantas vueltas. Además, la arcilla sin horno casera es económica. La hago en base a talco industrial. Y el talco no solo lo utilizo para hacer arcilla, siendo un insumo para pintura o texturas también. Es decir, que con un solo material puedo hacer cosas distintas y eso conviene a mi bolsillo. Y ahora sí unos tips sobre cómo darle una curva más atenuada a la unión del cuerpo de la botella con el pico. Cubro la zona con cola y utilizo arcilla dándole la curva deseada. Y solo trabajo la arcilla desde la punta del pico hasta la zona en donde deseo que parta esa curva. Con ese grueso que le doy solo bastará una mano y luego lijar para darle terminación. Y desde donde cubrí con arcilla para abajo, haré fajas de material, del mismo modo que hacen los constructores o albañiles cuando hacen una pared. Para que las paredes salgan derechitas, los albañiles colocan fajas o franjas de material ayudándose con una guía. En este caso, mi guía son las partes más salientes de la estructura que se ven como marcas en líneas, hacia abajo. El grueso de la faja depende de cómo esté la cartapesta. Para este caso, fajas de 2 a 3 milímetros como mucho está más que bien. Aclaro, yo lo hago así, muy a ojo, porque tengo un ojo clínico para estas cosas. Pero si lo haces la primera vez, lo que debes hacer es aplastar con palo, hacer una tira larga, con 2 palitos que hagan de guía para el tope de la altura que tiene que tener, y luego pegarlos con cola a una distancia de 1 centímetro, 1,5 centímetros entre sí, es decir, la separación que habrá entre faja y faja. Esta arcilla casera sin horno tiene la ventaja de que no tarda tanto en secar. Lo que me resta hacer una vez que las fajas están ya secas, porque van a ser mi guía, es rellenar todos los intersticios que hay entre faja y faja, utilizando una espátula de metal, que es lo ideal. Mojo la espátula y estiro, llevando el material a la altura de esa faja. Por eso la faja tiene que estar seca para poder hacer esto. Y parece obvio que lo diga, pero además las fajas todas tienen que tener el mismo grueso. Me encanta esta forma de botella que he logrado. Durísima, ya está seca, es decir, en un solo paso le di una capa gruesa. Y luego lo que me resta hacer es lijarla y simplemente darle algunos retoques en las zonas donde considere. Nada más. No son todos esos pasos que hago con el gesso o que hago con la masilla para pared. Para lijarla, utilicé una lija número 100. Ya estamos en el segundo paso del enlucido de la botella. Ya la lijé, encuentro alguna imperfección, tomo arcilla y solamente cubro esas zonas, nada más. Y luego de hacer esto, vuelvo a lijar con una lija número 220, fina, para ya dar acabado. Busco las imperfecciones que pueda llegar a haber, solamente cubro esas partes, como para hacer un retoque general. Y vuelvo a lijar con una lija número 220, una más fina, y queda lista la botella.
Recordá que cuando elijamos este tipo de elementos tenemos que tener a mano una pinceleta, un pincel viejo para quitar el polvo y utilizar mascarilla para protegernos. Son 2 lijadas, la general y la última ya para afinar los detalles. La pintamos de blanco y está lista para decorar. Quise mostrártela esta fotografía porque está a contraluz de la ventana y se ve bien la terminación. Faltaría pintarla. Las chicas de Facebook vieron unas botellas que mostré de Pinterest y les encantaron y me dijeron, sí, quiero que lo hagas. Bueno, se las muestro ahora y me dicen, ¿quieren que les enseñe a pintar en este estilo? Al menos una botella podría ir así. Y la otra la dejo de sorpresa para mis miembros premium que apoyan el canal y los que se vayan sumando a mi Patreon. Porque ahora tengo Patreon, chicos y chicas, no les dije. Y sí, porque de algo hay que vivir. Pero bueno, yo trato de conformar a todos. Comenten a ver qué les parece la idea de pintarla en ese estilo. Les doy muchas gracias por ver, no se olviden de dejar sus likes, por favor se los pido, porque eso ayuda mucho al algoritmo de YouTube, para que encuentren este video. Y también, bueno, obviamente, si sos nuevito, suscríbete, les mando un beso grande, nos vemos en la próxima.